Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos, capítulo 11. Si nosotros pensamos en el mundo, en toda la humanidad, en los hombres, vamos a encontrar que en mayor o menor grado, algunos tienen alguna capacidad diferente, mayor que algunos en otra cosa, pero medianamente estamos todos igualados, ¿no es cierto? Todos tenemos las mismas cuitas, la misma fuerza, algo similar. Algunos por ahí son distintivos y se destacan en alguna cosa, o a algunos les cuestan otras cosas, pero si nos alejamos un poquito de la humanidad y lo vemos desde un punto de vista celestial, estamos todos igualados, ¿no? Ya desde el punto de vista del pecado estamos todos igualados en que no hay justo ni aun uno abajo de esa regla que Dios ha colocado para la justicia. Ninguno llega a alcanzar esa regla y estamos todos de ahí para abajo, estamos todos igualados. Pero la Biblia va relatando y va hablando en cuanto a personas que han hecho cosas distintivas dentro de la humanidad. Entre ellos, por ejemplo, el profeta Elías. Sin embargo, de Elías se dice de que era un hombre igual que nosotros, sujeto a pasiones, o sea, sujeto a los mismos deseos, a los mismos problemas, al mismo pecado que nosotros. Sin embargo, enfrentó cosas tan difíciles de enfrentar como enfrentarse a 400 profetas de Baal y terminar venciéndoles. O diferentes cosas que él atravesó. Sin embargo, vemos en su vida de que hubo momentos de flaqueza, momentos de dificultad, momentos donde se creyó el centro del mundo inclusive, ¿no? Cuando clamó a Dios y dice, Señor, ¿cómo va a ser ahora? Solo yo he quedado. Y el Señor respondiéndole, no has quedado vos solo, sino que me he guardado para mí 7.000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. Y el plan de Dios siempre sobrepasando cualquier expectativa del ser humano, ¿no es cierto? Cuando nosotros llegamos a Hebreos capítulo 11, encontramos este pasaje, este capítulo, que es bien llamado es la galería de la fe. Y allí encontramos varios llamados héroes de la fe que hicieron diferentes cosas, ¿no? Y ahí encontramos por la fe Abraham, por la fe Enoc, por la fe Isaac, por la fe. Y luego termina diciendo, apagaron fuegos impetuosos, atravesaron agua, sufrieron naufragio. O sea, tantas cosas que pasaron, personas que hicieron cosas distintivas, pero que marca allí las Escrituras por qué fue, qué era lo distinto en esas personas. Y este capítulo va a marcar que lo diferente en esas personas no eran capacidades especiales, no era una fortaleza espectacular ni nada por el estilo, sino que la diferencia en esas personas fue la fe. A través de la fe y por la fe lograron cosas importantes y distintivas para Dios. O mejor dicho, permitieron a Dios obrar como quiere obrar en cualquiera de nosotros. ¿Querrá solamente Dios en algunas personas en el mundo hacer cosas distintas, cosas sobresalientes, cosas que impacten a la humanidad con el Evangelio? ¿O querrá el Señor que cada uno de nosotros, los que estamos acá, seamos esas personas distintas dentro del mundo? La Biblia en varios lugares nos enseña de que Dios quiere y requiere de cada uno de nosotros que llegamos a ser lo que fue cada uno de estos héroes de la fe. Y Él está dispuesto para bendecirnos y para hacer cosas a través de nosotros, para utilizarnos a nosotros. Pero ¿qué va a ser el condimento? ¿Qué va a ser lo necesario o lo distintivo para que Dios pueda hacer una obra a través de nosotros? Que un paréntesis, hacer una obra para Dios no quiere decir necesariamente obras majestuosas o sobresalientes. Dios no llama a todos a predicar a multitudes. Dios nos llama a todos a ir al África a predicar el Evangelio. Dios nos llama a todos a ir a la selva de Ecuador. A muchos Dios nos ha llamado a predicar en monte. A muchos los ha llamado a trabajar en Rasic. A muchos los ha llamado a trabajar en madera. A otros los ha llamado a ir a África. Entonces lo importante en la obra de Dios es hacer lo que Dios ha colocado en su plan, esas obras que Él preparó de antemano para que vos andes, no en la expectativa de la grandeza humana de una obra, sino en el plan perfecto que Dios tiene para cada uno de nosotros, donde la gran mayoría van a pasar desapercibidos, pero van a hacer la obra de Dios. E igualmente que como aquellos que predican a grandes multitudes,
muchos van a ser recibidos con los brazos abiertos en el cielo. Personas que nosotros pensamos que eran, como se les llama, mal llamado a veces y entre comillas, cristianos comunes, que solo trabajan y solo hacen cosas, pero que son héroes de la fe en el lugar donde están, porque viven una vida que agrada a Dios, una vida de santidad, y son luminares en el mundo en el lugar que están. Entonces, que te vayas al África a ser un misionero, gloria a Dios por esa gente que lo hace, o a donde sea. Pero no es excluyente de que vos puedas servir a Dios, puedas acabar el plan que Dios tiene para tu vida, el hecho de que tengas que estar en un trabajo acá. Es más, para muchos cristianos el plan de Dios es el lugar donde vos estás. Entonces, ¿podemos nosotros ser un héroe de la fe en el lugar donde estamos, sirviendo al Señor en el trabajo, en la escuela? Claro que sí. ¿Qué va a ser lo distinto? ¿Qué va a ser la diferencia en nuestras vidas para que realmente nosotros podamos ser o tener un ministerio y una vida distintiva, para que cuando lleguemos al cielo podamos, como dice el libro que acaba de escribir Eduardo Cartea, no perdamos el galardón? Aquellas coronas que están preparadas para nosotros, que Dios las ha diseñado y las tiene ahí como un premio para nosotros. Dios no preparó, si son 5, algunos creen que son 7, yo creo que son 5, no importa, los premios, los galardones, los reconocimientos que Dios nos va a dar en el cielo por la labor hecha. No es que Dios dice, bueno, mirá, el diseño para tu vida es este y vos vas a poder ganar 2 coronas. No es así. Dios quiere que nosotros podamos hacer el ministerio y podamos tener una vida que seamos para todos los premios y todo el reconocimiento que Dios quiere dar a todos. No es que tiene algunos para darle 2, otros 3, otros 5. Algunos de nosotros perdemos algunas coronas por no hacer cosas que Dios tiene para nosotros. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Dónde está? ¿Cuál es el plus o cuál es el motor? ¿Qué es lo que nos va a desafiar a nosotros a poder vivir realmente una vida como Dios quiere sirviéndole? Y lo que vamos a encontrar en Hebreos capítulo 11 es que lo que nos va a desafiar a nosotros es la fe, desafiados por la fe. Y la fe nosotros tenemos varias definiciones, entre ellas Hebreos capítulo 11, versículo 1, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. A veces empezamos a divagar un poco, ¿no?, en cuanto a la fe, y empezamos a pensar. La palabra fe acá viene de la palabra pistis en el original. Y algunos han dicho de que esa palabra se puede traducir como leal, como confiable. En cierta manera es verdad. Pero en realidad, cuando vos hablas de esa palabra, estás hablando de una lealtad o de una confianza, si querés poner esos dos significados, lealtad o confianza hacia Dios. Porque verdaderamente pistis es estar persuadido o tener credibilidad. Quiere decir, es la convicción de la veracidad de Dios. Pistis es estar totalmente convencido de que lo que Dios dice es verdad. Pero no solo eso, sino que Dios es veraz. Dios es la verdad absoluta. Y que Él va a cumplir cada cosa que dice, cada cosa que hace, cada cosa que promete, porque Él es verdad y porque Él es veraz. Y muchas cosas, ustedes saben que hay promesas condicionales y promesas incondicionales. Hay cosas que Dios dice, yo te voy a bendecir si vos haces esto, y si no lo haces, voy a hacer esto otro. Y nosotros podemos obtener esa bendición de parte del Señor si hacemos la condición que Él pone. Pero hay muchas cosas que Dios las promete y están basadas en su propia fidelidad. Están basadas en que si yo lo dije, lo voy a hacer. Por ejemplo, el envío de un Salvador. ¿Merecía la humanidad que viniera el Señor Jesucristo a morir por nosotros? No. ¿Por qué lo envió? Porque Dios es veraz, porque Dios es creíble, porque Dios es confiable, porque Él dijo que lo iba a hacer y lo hizo. A pesar de que la humanidad en su conjunto, ninguno de nosotros merecíamos que viniera la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo, a tomar un cuerpo para ser clavado en una cruz. Ninguno de nosotros merecíamos que Dios viniera a morir por nosotros. ¿Por qué Dios lo hizo? Por amor, es verdad, y por tantas otras cosas que hemos estudiado acerca de la salvación. Pero Él cumple la promesa de enviar al Mesías porque Él es verdad y porque Él es confiable y porque no hay posibilidad de que Dios no cumpla lo que Él ha prometido.
Entonces la palabra fe, la palabra pistis acá, es la convicción absoluta de la veracidad de Dios. Yo no puedo decir que tengo fe si no estoy totalmente seguro de que Dios va a cumplir lo que dice y que Dios es veraz y que Dios es confiable. De allí que nosotros nos vemos desafiados por la fe. Porque podemos decir que tenemos fe, pero cuando llegan las dificultades, cuando llegan los problemas, es cuando nosotros nos damos cuenta si realmente tenemos fe o no tenemos fe. Porque fe no es algo intangible, algo místico que uno dice, yo tengo fe y no, es algo concreto. ¿Le creemos o no le creemos a Dios? Cuando el Señor murió en la cruz y resucitó, a todos los discípulos le costó creer, ¿no es cierto? Fueron corriendo a ver qué pasaba, y María, y dónde han puesto el cuerpo, y todos, pero todos fueron creyendo. Pero hubo uno, ¿no?, que era Tomás, que ¿qué dijo? Mira, por más que todos me digan que resucitó y que lo vieron, si yo no lo veo, si yo no meto mi dedo en sus manos, si no meto mi mano en su costado, no voy a creer. ¿Era eso fe? No. La segunda palabra que menciona allí es pues la fe, la certeza. La certeza es la palabra upostasis, es estar debajo de algo. O sea, es la fe, es creerle a Dios, es vivir debajo de esa creencia. O sea, si yo verdaderamente tengo fe, mi vida se va a conducir debajo de la convicción de que Dios no miente y de que Dios es verdad. Upostasis, estoy debajo de ese concepto, estoy sometido a ese concepto. La palabra certeza, en realidad en el mundo se utiliza de dos maneras. Nosotros podemos tener, en primer lugar, la certeza científica. La certeza científica viene de la comprobación de un hecho y de la repetición de un hecho. Yo no conozco mucho de la parte científica, pero siempre se hace primero un postulado y después se debe de comprobar y se debe de poder repetir ese hecho para que sea comprobado, para que sea un hecho no fortuito, sino que esto es así. Entonces yo no lo voy a hacer, pero si yo tengo el micrófono, la ley de la gravedad la puedo comprobar con que todas las veces que yo suelte el micrófono se va a caer porque va a ser atraído por la Tierra. Entonces la ley de la gravedad tenemos una certeza sobre esa ley porque está comprobada, porque la podemos ver, porque la podemos reproducir. Esa es la primera de las certezas. La segunda certeza que nosotros podemos tener es la certeza por fe. Y allí viene la segunda palabra que dice, es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. La palabra convicción viene y está relacionada a la palabra prueba. Es una prueba convincente. O sea, no es algo que yo puedo reproducir, que yo puedo ver, sin embargo la fe ocupa ese lugar. Es la prueba convincente de las cosas que yo no veo, de las cosas que no puedo reproducir, de las cosas que no puedo manejar. Entonces, si yo tengo fe, si yo realmente tengo la convicción de que Dios es veraz, de que Él va a cumplir, de que Él no va a fallar, voy a tener la certeza, voy a estar debajo, voy a vivir debajo de ese concepto, debajo de Dios, y eso va a ser la prueba suficiente para que yo crea las cosas que no puedo ver, para que yo esté confiado como si yo pudiera reproducir, de la misma manera que yo puedo estar totalmente seguro que si suelto el micrófono se va a caer, por la fe estoy totalmente seguro, es la prueba convincente de que las cosas que Dios dijo van a suceder. Ahora, volviendo al ejemplo de Tomás, ¿qué le dijo el Señor cuando se presentó delante de él? Dice, mira, acá están mis manos, mete tus dedos. Acá está mi costado, mete tu mano. ¿Qué le estaba dando el Señor a Tomás? ¿Certeza por la fe? No. Certeza científica le estaba dando. Le estaba diciendo, bueno, la fe tuya no alcanza para creer, no es una prueba convincente para vos. Vos necesitas una prueba científica. Acá estoy, mirá, necesitas una prueba científica, acá están los agujeros, meté el dedo, vas a ver que es verdad, vas a sentir que roza mi carne tu dedo y tu dedo va a atravesar. Mete tu mano en mi costado, ¿qué estaba dándole? Una prueba científica. ¿Y Tomás qué dijo ahí? Ah, Señor. ¿Y qué le dijo el Señor?
Porque me viste, creíste. O sea, porque tenés la prueba científica, crees. Pero ¿quiénes son bienaventurados? ¿Los que tienen la prueba científica? Más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Los que tienen fe. Los que no necesitan la prueba científica, sino que la prueba de la fe es suficiente para creerle a Dios. ¿Qué es la fe entonces? Es creerle a Dios, es tenerla, ver real lo que esperamos y tener una firme seguridad de que todo lo que Dios dijo se cumple, que es verdad. Ahora, ¿cuál es el origen de la fe? Muchas veces pensamos nosotros también de que fe es algo que está con nosotros, ¿no es cierto? Soy un hombre de fe, no soy un hombre de fe. Parece que fuera algo místico. Bueno, en realidad el origen de la fe siempre va a ser Dios. Nosotros podemos distinguir, si bien la fe es una, podemos distinguir como dos niveles de fe o dos tipos de fe, sin embargo es una, ¿no? En primer lugar, la fe salvífica. La fe salvífica es una fe muy sencilla en donde nosotros solamente tenemos que poder creer lo mínimo, lo indispensable, lo mínimo. No hace falta que nosotros podamos creer de que Dios puede hacer una obra distintiva en nuestros hijos, de que Dios puede arreglar nuestro matrimonio, de que Dios puede proveerme. No hace falta todo eso. La fe salvífica solamente hace falta que nosotros creamos de que nuestro pecado nos separa de Dios y que el sacrificio del Señor Jesucristo es suficiente para pagar mis pecados. Es algo que tenemos que comprender intelectualmente, pero que terminamos aceptando por fe. ¿Por qué? Porque no hay una prueba científica que te diga de que esa sangre derramada es suficiente para limpiar tus pecados. La prueba científica la vamos a tener el día que llegamos al cielo. Cuando vemos que entramos al cielo, es decir, ahí está la prueba científica de que la sangre de Cristo fue suficiente. Mientras nosotros por fe creemos de que eso es suficiente. Y en realidad el Espíritu Santo que viene a morar dentro nuestro dice que nos atestigua a nosotros mismos de que somos hijos de Dios. Porque el Espíritu Santo morando en nuestra vida habla a nuestros corazones y nosotros podemos saber que dentro nuestro está el Señor y que hay una relación con Dios. Y esa relación distintiva es el arra, es la seguridad, es el ancla que nosotros tenemos, es la prueba de que somos salvos, es la prueba de que somos hijos de Dios. Ese habitar permanente del Espíritu Santo en nuestras vidas, que cuando nosotros aceptamos a Cristo viene una vez y para siempre, y no se va y viene como en la antigüedad, sino que viene y mora para siempre con nosotros. Y es la seguridad que tenemos de que tenemos la nueva naturaleza, de que ahora somos hijos de Dios y el Espíritu Santo mismo nos testifica. Esa fe salvífica es una fe sencilla. Ahora vamos a ir ahí a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Vamos a comenzar con el versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuál es el origen de la fe? Dios mismo. En primer lugar, la fe salvífica. La fe salvífica, Dios nos capacita a todos los hombres a poder creer. Queda en la decisión nuestra creer o no.
Pero si no fuera porque Dios envía su palabra, nos explica y aún se manifiesta en la creación, no habría forma de que el hombre pueda llegar a Dios. No hay nada en el hombre que lo acerque a Dios. La fe es un don de Dios. La fe salvífica es una actividad espiritual de Dios en todos los hombres que nos capacita para poder creer. No es innato de nosotros, pero es una obra que Dios hace en todos los hombres. En segundo lugar tenemos la fe, que es la misma, dijimos, pero es un segundo nivel de fe, que es la fe post-salvación. ¿Y por qué digo así? Porque ese otro nivel de fe nos va a capacitar para hacer diferentes cosas, para poder servir a Dios. Y se va a presentar en primer lugar en Gálatas capítulo 5, versículo 22, como parte, como una arista del fruto del Espíritu. Fíjense, Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice: más el fruto del Espíritu, no los frutos, sino el fruto es uno, que tiene todas estas cosas. Dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué es la fe entonces? Es parte del fruto del Espíritu. Es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu. Cuando nosotros tenemos fruto del Espíritu, cuando el Espíritu Santo viene a morar dentro nuestro y nosotros permitimos que Él nos guíe, que Él nos controle. Entonces, ¿de dónde viene la fe? La fe viene de Dios. Dios produce la fe en nosotros. Romanos capítulo 12, versículo 3, dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Este es otro nivel de fe, es la fe post-salvífica o post-salvación que nos capacita para servirle, que nos capacita a nosotros para poder agradarle y poder servirle, como hicieron los héroes de la fe. Dice acá, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora, esa fe post-salvación, esa fe ministerial, también es un don de Dios. Pero de este mismo pasaje también podemos ver de que no solo la fe viene de Dios, sino que la fe tiene una medida. Hay cantidad de fe que podés tener o no. La fe no es tenés fe o no tenés fe. Algunos tienen más fe, otros tienen menos fe. Vamos a, en primer lugar, este pasaje que acabamos de ver. Menciona la medida de fe que Dios repartió a cada uno, la cantidad de fe. Ahora fíjense otro pasaje, Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, el Señor le está hablando a sus discípulos y Él les está enseñando, y casualmente les está enseñando acerca del perdón. Y fíjense acá el versículo 3 dice: mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. ¿Qué le está planteando acá el Señor? Fíjense esto, día lunes. Vos estás trabajando en un determinado empleo con un creyente, con una persona que es común en la fe, inclusive hasta de tu misma iglesia. Entrás a trabajar a las 7, a las 8 de la mañana te ofende. Te dice algo que te ofende. A las 8:30 viene arrepentido y te pide perdón, lo perdonás. Pero a las 9 de la mañana vuelve a ofenderte y a las 9:30 te pide perdón. Y a las 10 te vuelve a ofender y a las 10:30 te pide perdón. 7 veces en el día y terminó el día. Y te fuiste a tu casa y vos cumpliste con perdonarle una vez que el hermano estaba arrepentido. Pero viene el día martes y empieza el día a las 7 de la mañana y a las 8 te vuelve a ofender. Y 8:30 lo volvés a perdonar. Y a las 9 te vuelve a ofender. Y a las 9:30 lo volvés. Y así 7 veces. Y terminás el día y vas a tu casa y decís, ¿qué días, no? Lunes y martes, días bravos fueron. Y viene el miércoles y a las 8 de la mañana en punto clavadito viene a ofenderte. Y 8:30. Y así durante una semana entera. Bueno, fue una semana especial. Segunda semana lo mismo, primer mes lo mismo, todo el año lo mismo. En realidad acá lo que está planteando el Señor es una exageración, ¿no es cierto? Es una hipérbola, se llama. Es un recurso teológico para agrandar una situación y llevarla al extremo para que nos demos cuenta de una verdad. Porque realmente
no creo que a nadie le dé la cara para ofender 7 veces por día y 7 veces volver a pedir perdón. Yo después de la 4ª vez agarro las cosas y me voy y digo, si no lo voy a seguir ofendiendo todo el día. Es difícil, ¿no? Y difícil sería para nosotros perdonarlo 7 veces durante 365 días. Entonces es una forma de mostrarnos una verdad teológica. Pero ante esta verdad que el Señor les está diciendo, que no estamos hablando del perdón, sino que vamos a ir a esto otro, por eso solamente pasamos rápido, ¿qué responden los discípulos? Y dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. O sea, Señor, si esto es lo que tengo que hacer, aumentame la fe porque la fe que yo tengo no alcanza. A mí tampoco me alcanza. No sé si nos alcanzaría alguno para perdonar 7 veces por día todos los días, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasó acá? Aumentanos la fe. Está hablando de cantidad de la fe. Dice, yo tengo fe, pero la fe que tengo no me alcanza para hacer eso. Y el Señor acá les va a mostrar, primero les va a decir y los va a colocar en el lugar. Y dice, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, dirías a ese monte que se mueve y se movería. El grano de mostaza, ustedes vieron las virome Vic, vienen una virome que es de punta fina y una virome de punta gruesa, ¿sí? Bueno, si ustedes agarran una virome Vic de punta gruesa y lo marcan en un papel, el puntito que queda es igual al tamaño de una semilla de mostaza. Ese tamaño tiene, una semilla totalmente diminuta. Si nosotros tuviéramos fe, le dice el Señor, tan chiquitita como una semilla de mostaza, con el tamaño de nada, ni siquiera llega a ser un bichito, alcanzaría para mover un monte de lugar. ¿Qué les está diciendo el Señor acá? Verdaderamente, el lugar donde vos estás es verdad, no tenés fe. ¿Entienden? Entonces, la primera cosa es reconocer nuestra verdadera posición. No creernos que somos grandes héroes de la fe si no lo somos, sino caer de rodillas al Señor y decirle, Señor, aumentanos la fe, porque la fe que tengo no me alcanza para servirte bien. Y el Señor los mira a los discípulos y dice, sí, es verdad, no tienen fe. No es que los consuele y dice, bueno, ya vas a crecer, ya vas a ver cosas. No, el Señor siempre te confronta, te dice, sí, es verdad, no tenés fe. La fe que tenés no te alcanza. Por eso te mostré una situación tan grande para que te des cuenta que la fe que tenés no alcanza. Y luego va a mencionar 2 formas, que después lo pueden leer, por las cuales se va a aumentar la fe. En primer lugar, va a hablar del siervo, de un siervo acá, y va a mencionar el servicio al Señor. Y va a terminar diciendo, siervos inútiles somos por lo que debíamos hacer hicimos. Y va a hablar de reconocer el accionar de Dios, porque después de hablar del servicio va a hablar allí de los 10 leprosos, que 10 llegaron con una necesidad de ser curados, los 10 fueron enviados al sacerdote, los 10 fueron limpios y curados de la lepra, pero solo uno volvió reconociendo y glorificando a Dios. Entonces, ¿qué está enseñándoles acá? Les está enseñando a partir del pedido de ellos. Ellos les dice, aumentanos la fe. Entonces el Señor les dice, sí, es verdad que no tienen fe. Y la primera forma en la que van a tener fe, en la que se va a aumentar su fe, es sirviendo a Dios. ¿Por qué? Sirviendo a Dios y reconociendo que lo que Dios está haciendo es Dios quien lo está haciendo. Siendo como aquel leproso que volvió a glorificar a Dios. Los otros habían logrado su objetivo y se fueron. ¿Qué hicieron? No reconocieron la mano de Dios obrando. Lograron su objetivo, terminó. Hasta algunos de ellos habrán pensado, qué bien que estuve, fui a la persona que tenía que ir para que me curara. O sea, me curé gracias a que yo fui a Jesús, no a que Jesús actuó en mí. Uno solo de los leprosos volvió glorificando a Dios, dándole la gloria a Dios. Y dice, ¿dónde están los otros? Bueno, él fue quien reconoció que Dios estaba obrando. Y en el servicio, cuando nosotros estamos sirviendo a Dios y vemos la maravilla de lo que Dios puede hacer, empieza a aumentar nuestra fe. ¿Por qué? Porque vemos la mano de Dios obrando. Ahora, la segunda forma en la que nuestra fe va a ser aumentada, la podemos encontrar en varios lugares, pero vamos a ver en Santiago, capítulo 1, versículo 3. Muchas veces nosotros queremos cosas sin darnos cuenta de lo que estamos pidiendo, ¿no? Si yo preguntara acá, ¿quién quiere que se aumente la fe? Calculo que todos genuinamente levantarían la mano, ¿no? Y el que no lo hace genuinamente la va a levantar porque queda mal si no la levanta. Pero todos querríamos tener más fe. El tema es el proceso para la fe. Ojo que cuando uno pide algo, Dios lo va a hacer. Ahora, ¿para qué están las pruebas?
¿Dios necesita probarnos para saber cuánta fe tenemos? No. Si el mismo Señor Jesús le dijo, yo sé cuánta fe tienen ustedes, no alcanza a ser ni como un grano de mostaza. El Señor sabe. ¿Dios necesitaba pedirle a Abraham que sacrificara a Isaac para ver si estaba dispuesto Abraham a hacerlo? ¿No sabía Dios que iba a ser Abraham? Si Dios no sabía, no es omnisciente, no es Dios. Estamos tratando con otra persona. Dios sabía. ¿Por qué dice así yo, déjalo, ahora conozco? Ahí la palabra, la situación es que en realidad ahora se demostró tu fe. Y a través de la prueba, ahora vamos a ver, a través de la prueba va a agrandarse nuestra fe, pero nosotros mismos nos vamos a dar cuenta hasta dónde tenemos fe. Es una prueba para que nosotros nos ubiquemos y nos demos cuenta hasta dónde nuestra fe nos alcanza. Y en la prueba, para poder atravesar la prueba, no es que todo termine. Atravesar la prueba no es que todo termine. Atravesar la prueba es llegar al punto donde yo ya no puedo hacer más nada y poder confiar en las manos de Dios. Poder decir, mira, hice, no sé si bien o mal, pero hice todo lo que pude para esta situación. De acá al más depende de Dios. ¿Quién de los padres que están acá crían los chicos para que sean malos chicos? Ninguno. No hay nadie, sea cristiano o no sea cristiano, que crían los chicos para que sean malos chicos. Salvo algunos casos, ¿no?, puntuales que podemos ver en televisión que son raros. Todos los criamos. Ahora, ¿vos tenés la seguridad, la certeza de que ellos van a ser siervos de Dios? Yo quiero tenerla, pero ¿qué depende de mí? En cierta manera sí, hasta un punto, pero de ahí en más, yo ya no puedo hacer más nada. Yo confío en el Señor y confío en que Dios me va a bendecir, en que ellos van a ser hombres y mujeres de Dios. Vos predicás la salvación, predicás que hay salvación en Cristo y todo lo que... ¿Vos podés hacer que una persona crea? No. La persona cree o no, de acuerdo a la obra del Espíritu Santo que hace, que le habla a su corazón y que la persona se rinda, decida o no rendirse a los pies de Cristo. No depende de vos, depende de vos presentar bien el Evangelio. Pero hay un punto donde no va más. Tenemos un caso reciente, la cuñada de Ángel, ¿no es cierto? Cuñada de Ángel, Anita, realmente el desenlace se estaba esperando, no había médicamente hablando nada para hacer, se moría. Está en recuperación y hablando. Bueno, la prueba llegó hasta el punto, la llevaron al mejor lugar, la atendieron, todo, de ahí en más depende de Dios. Y la prueba se atraviesa cuando uno puede descansar en las manos de Dios. Si Raquel o los padres de Anita se hubieran revelado, entonces Anita no se hubiera curado. Sí se hubiera curado lo mismo. Nada más que ellos no habrían atravesado la prueba bien. ¿Se entiende? La situación igual iba a terminar bien porque Dios había determinado que eso iba a ser así. Y la prueba nos lleva hasta el punto donde nosotros confiamos en lo que Dios va a hacer, aun cuando no termina como queremos. ¿Y qué pasa si Anita hubiera pasado a la presencia de Dios? Atravesar la prueba con fe es confiar en que Dios hizo lo que era mejor y lo que estaba en sus planes. Es confiar en Dios. Ahora, el suceso va a pasar igual. Depende cómo nosotros lo pasamos. Y depende cómo nosotros aplicamos la fe o no. Y cada prueba demanda más fe de nosotros, demanda más confianza en Dios, demanda que nos sentemos a decidir si vamos a confiar en que Dios va a hacer lo mejor o no. O si querríamos, si pudiéramos, decir, bueno, Señor, pará, hasta acá. Acá el final lo escribo yo, después seguí vos. Eso no sería fe. Escribiríamos el final que a nosotros nos parecería lo mejor, pero quizás no sea el mejor. Entonces, fíjense, Santiago capítulo 1, versículo 3 dice, versículo 2, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia, su obra completa. ¿Qué es lo que se prueba en una prueba? ¿Qué es lo que se prueba en una prueba? La fe. Cuando estás en el medio de la prueba, lo que Dios está probando es tu fe, es mi fe. ¿Hasta dónde yo voy a confiar y le voy a creer a Dios?
¿Hasta dónde yo estoy dispuesto a ponerme y a descansar en las manos de Dios cuando la situación me hace llorar, cuando la situación parte mi corazón de tristeza, cuando no sé y digo, Señor, no podría soportar que pase esto? Entonces, ¿qué es lo que se prueba en la prueba? La fe. ¿Y para quién se prueba la fe? Para nosotros mismos. Dios sabe lo que nosotros vamos a hacer. Pero se prueba para que nosotros sepamos cuál es la medida de la fe que tenemos, y se nos prueba para desafiarnos por la fe a creer más en Dios. Entonces, cuando nosotros pedimos aumentanos la fe, muchas veces estamos pidiendo pruebas. Y si querés aumentar la fe sin pruebas, lo que hay que hacer es servir mucho a Dios. Servir, de verdad. No por interés, no por hipocresía, no creo que nadie lo haga así. Acá, servir a Dios para ver la mano de Dios y crecer en la fe. Igual van a venir las pruebas. Y cuando vengan las pruebas, saber que es un desafío a nuestra fe, que lo que está probado no es nuestro lomo, no es nuestro intelecto. Lo que está probado no es nuestra resistencia, nuestro aguante. Lo que está siendo probada es nuestra fe. ¿Para qué? Para aumentarnos la fe. Para desafiarnos a que nuestra fe sea suficiente para ponernos en las manos de Dios y descansar en sus manos. ¿Cuándo se prueba? Cuando escapa de nuestras manos. Porque si no, no es fe. Si no es certeza científica. Si un determinado problema de salud se arregla comprando un medicamento de 100 pesos y yo tengo 100 en el bolsillo, no necesito fe. Saco los 100 pesos, compro el medicamento, se lo doy a mi hijo y se terminó la enfermedad. Cuando hay una enfermedad que solamente depende, que está en las manos de Dios, o cuando hay una situación espiritual, o cuando hay lo que fuera, y llega el momento donde yo ya no tengo no hay recursos que yo pueda tener para solucionar eso, es donde o nos desesperamos y nuestra fe no aumenta, o nos desesperamos y nos damos cuenta que nuestra fe es insuficiente, o confiamos en el Señor y atravesamos la prueba con éxito. ¿Por qué? Porque vemos que nuestra fe alcanza para eso. ¿Se entiende? La medida de fe, ¿de quién viene la fe? Y por último, ¿qué produce la fe? Con esto terminamos. Hebreos capítulo 11, el pasaje que comenzamos leyendo, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cosas que producen la fe. En primer lugar, versículo 2, por la fe, dice, alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Qué produce la fe? En primer lugar, buen testimonio. Buen testimonio. Que nuestro testimonio sea el de un hijo de Dios. Eso lo produce la fe, es creerle a Dios. En segundo lugar, versículo 3, por la fe creemos a Dios. Y habla de, por la fe entendemos de que todo lo que está hecho fue hecho de lo que no se veía, cosas que son imposibles de creer. Para el hombre natural es imposible, por eso están buscando la partícula de Dios, buscando cómo fue, buscando una explicación que excluya a Dios, que saque afuera a Dios, porque no se puede creer si no es por fe de que nada existía y Dios de la nada creó todo. No hay respuesta científica para eso. Llega un momento donde la ciencia empieza a plantear algo para lo que necesitas más fe que creer que el Creador creó todo. Y si bien la Biblia no es un libro de ciencia, contiene ciencia, y la ciencia verdadera cada vez que descubre algo va comprobando de que lo que Dios dice es verdad. Ya desde cuando Job decía de la redondez de la tierra y viene Cristóbal Colón o quien fuera, porque hay varias teorías de eso, a descubrir que la tierra era redonda, ¿no es cierto? Comprobando lo que la Biblia dice y tantas otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, por la fe
¿Qué produce la fe? Buen testimonio, produce que creamos a Dios. Versículo 4 habla de Abel y produce entonces que nosotros demos nuestra vida. Ustedes fíjense que dice allí que aún la sangre de Abel todavía habla. Abel es el primer muerto de la historia humana. Es el primer muerto de la historia humana. ¿Por qué muere Abel? ¿Por qué muere Abel? ¿Por haber hecho las cosas mal para Dios? No. Muere Abel por haber hecho las cosas bien para Dios, por haber agradado a Dios. Por eso muere Abel. Y por eso todavía hablamos de Abel. Tantos años después, 4.000, 5.000, lo que sean, años después seguimos hablando de Abel. Todavía su muerte habla. Y es un desafío para nosotros. El primer muerto de la humanidad por agradar a Dios. ¿Y de qué nos habla Abel? Que para agradar, por hacer las cosas bien estamos dispuestos a dar la vida. ¿Qué produce la fe? Que podemos dar nuestra vida. Ahora, muchas veces es fácil dar nuestra muerte, ¿no es cierto? Estar dispuestos en un acto heroico a morir por el Señor. Cuando en realidad el Señor lo que nos pide es que vivamos por Él. No es que en un acto heroico, tipo convoy, nos crucemos y atajemos la bala que iba para el predicador. No. Es que vivamos día tras día. En tu trabajo, en tu casa, eso es lo que nos pide Dios. Entonces, cuando hablamos de dar nuestra vida como Abel, hablamos de cuando vamos a presentar esa sencilla ofrenda que Dios había pedido, de una manera que a Dios le agrada, día por día. Versículo 5 habla de Enoc, no solo Abel que estuvo dispuesto a morir por el Señor, sino Enoc que dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios, por eso fue traspuesto. O sea, agradó tanto a Dios que Dios ni quiso que muera, se lo llevó sin morir. ¿Cómo lo hizo Enoc? Por la fe, de haber agradado a Dios, testimonio de haber agradado a Dios por la fe. Y el versículo 6 dice, ¿por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros queremos agradar a Dios, sin fe es imposible. No hay forma. ¿Por qué? Y te lo explica ahí. Porque el que quiere, dice ahí, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y crea que es justo. Crea que existe por medio de la fe y dice, y que es galardonador de los que le sirven. Cree que es galardonador de los que le buscan. Que Él va a ser justo. La salvación nosotros no tenemos nada para hacer para obtener la salvación. Es por gracia, por pura gracia. Pero Dios es justo en recompensar nuestro servicio. Y es justo que Dios nos recompense por nuestro servicio. Aunque parezca un poco pedante. Dios ha establecido galardones para el servicio de sus hijos aquí en la tierra. Y lo primero que va a suceder en el cielo es que nos van a premiar. Lo primero que va a pasar cuando encuentres al Señor en las nubes, el primer suceso que va a haber en el cielo, ¿qué va a ser? Un acto de premiación, que son los galardones. Donde Dios dice, es justo que a este hijo mío se le otorgue tal corona y tal corona. ¿Por qué? Por el servicio que él hizo, es justo que yo lo reconozca. Entonces, es la voz, Entonces, fíjense allí, dice la palabra agradar. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y esa palabra agradar es una palabra que habla de gratificar por completo. Es que Dios, cuando Dios dice que se agrada de un hijo de Él, es que está totalmente gratificado. Está totalmente satisfecho con lo que está haciendo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos agradar a Dios sin fe? Es imposible. Porque necesitamos creer que Dios existe, y no solo que Dios existe, sino de que obra y que Él va a reconocer lo que nosotros hacemos y que Él va a premiar lo que hemos hecho. Pero también que vamos a sufrir pérdida y vamos a perder coronas por lo que no hemos hecho. Y un día vamos a estar frente al Señor y a algunos Él le va a decir, buen siervo fiel, parafraseando aquella parábola, ¿no? Y va a entregar las coronas. Pero algunos van a estar avergonzados por la eternidad, porque las coronas las vas a tener o no las vas a tener por la eternidad. No es que te las dan, las echás a los pies de Cristo y te vas y acá somos todos iguales. No, en el cielo vas a tener coronas o no vas a tener coronas por la eternidad.
Por eso que dice que es necesario que los que agradan a Dios, es necesario que en los que Dios se gratifica, crean que es verdad que Dios existe, le crean de verdad a Dios y crean de que por la eternidad vamos a disfrutar de las cosas que hacemos acá en la tierra ahora. Porque si no, no obtenemos galardones. Para agradar a Dios, si vos agradás a Dios, obtenés galardones. Y para obtener galardones necesitas tener fe, creerle a Dios. Terminamos con 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5. Estoy en primera. Me parecía que el pasaje nada que ver. 2 Corintios capítulo 5. Del versículo 6 hasta el versículo 10. Dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así vivimos confiados siempre. Y versículo 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Somos llamados los hijos de Dios a andar por fe, a que nuestra fe sea suficiente para creerle a Dios en todas las circunstancias de la vida. A que esa fe nos desafíe a agradar a Dios y a que esa fe sea la prueba indubitable de la existencia y el poder de Dios y de que vale la pena vivir para Él. No una prueba científica, sino la fe como prueba suficiente que nos lleva a creer a Dios. Dice allí, porque por fe andamos, no por vista. Y cuando hablamos de que la fe nos desafía precisamente a esto, ¿no? ¿Cómo andamos? ¿Por fe o por vista? Yo muchas veces ando por vista. Muchas veces es difícil en la prueba, en el medio de la prueba, confiar completamente en Dios. Y la prueba que no atravesás viene de nuevo. ¿Qué pasa cuando en el Müller venís acá y rendís mal? Rendís con 4. ¿Qué te dice el profesor? Tenés que rendir de nuevo. Tenés que estudiar de vuelta, no alcanzó lo que estudiaste. Entonces, lo mejor que hay es atravesar una nueva prueba, con un nuevo objetivo, que siempre va a ser agrandar nuestra fe, que podamos creer en Dios. Ojalá, hermanos, que podamos realmente vivir por fe y no por vista. Vivir viendo las cosas que no existen, como las cosas que no existen, no, viendo las cosas que no vemos, pero que realmente existen como si las viéramos. Sabiendo que Dios es real y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a orar, entonces, si terminamos en esta mañana.